Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de el drama que estamos viviendo en Ecuador con el dólar, las deudas y la crisis económica. Ustedes saben que Ecuador es un país dolarizado y como tal el dólar es nuestra moneda. A pesar de ser una moneda norteamericana, nosotros la utilizamos, la alquilamos a ellos porque nosotros quebramos en 1999 y como resultado de aquella quiebra bancaria, desapareció nuestra moneda nacional, que era el sucre. Esto produjo una gran ola migratoria, 3 millones de ecuatorianos salieron de su país cuando apenas teníamos algo más de 12 millones, lo cual es una debacle porque eran población económicamente activa, preparada, entrenada, estudiada, que el Ecuador gastó millones de dólares en formarlos, en mantenerlos sanos y terminaron trabajando para países como Italia, España, Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Igual que todos los países del mundo y las grandes potencias económicas, estamos viviendo lo que se llama la epidemia del endeudamiento. La epidemia del endeudamiento no solamente es ahora un problema de Argentina, de Ecuador. En Argentina se está hablando de qué pasó con 40 mil millones de dólares. En Ecuador vamos a preguntarnos qué pasó con más de 30 mil millones de dólares, porque estamos ya en una deuda, nos dejaron 35 mil millones de dólares, era la deuda con Correa, de un total de 100 mil, que es el ingreso que tiene el Ecuador, 100 mil millones de dólares. Ahora estamos hablando de que tenemos menos ingresos, pero tenemos además una deuda que ya supera o llega a los 70 mil millones de dólares. O sea, si no tenemos ni 100 mil millones de dólares, ¿cómo diablos vamos a pagar? La deuda no solamente es la deuda externa, estamos hablando también de una deuda interna, que en la deuda interna sí la cosa es mucho más grave. La gente está endeudada en tarjetas de crédito, en almacenes, en electrodomésticos, en automóviles, en apartamentos, en casas, en la tienda, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todas partes, porque para todo funciona en función del crédito. Tenemos entonces que tenemos por un lado lo que significa el patrón oro, segundo, el que es el crédito y tercero, lo que es en sí la vida misma, como tres elementos fundamentales que debemos nosotros entender y comprender cómo juegan en este momento en la historia debido a la pandemia. La pandemia, pues como ustedes y yo vemos todos los días en la calle, ha destrozado los pequeños negocios, inclusive los grandes negocios, las aerolíneas, hoteles, están quebrados, hay muchas empresas quebradas, hay mucho desempleo, el Estado también ha reducido su plantilla, todo está en un colapso, no solamente en Ecuador, vamos, en Estados Unidos la cosa es más grave que en Europa y en Europa la cosa también es terrible, estamos hablando de que Italia tiene una deuda ahora de 156 mil millones de dólares y ese es el país más endeudado del mundo en este momento, tiene 60 millones de habitantes, pero prácticamente cada el endeudamiento es una monstruosidad, estamos hablando de $2.000 por persona que eh, están a cargo del Estado. Eso significa que además, pues todo el mundo está endeudado en el caso de Ecuador, en el agua, en la luz. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se dejó de cobrar el agua y la luz, no solamente porque la gente no tenía ingresos, sino ya había la circunstancia especial de que tenían que estar en su casa, sino porque el municipio no tenía cómo enviar personas a controlar los medidores. Entonces, como no tenían cómo enviar a controlar los medidores, se dejó la deuda para después de unos meses y ahora le dicen a la gente que tienen que pagar, pero la gente, primero, perdió sus empleos, segundo, no tiene cómo pagar porque tiene gastos extraordinarios, gastos por enfermedad, gastos por alimentación y no tiene ingresos. Entonces, en sí, los servicios públicos se encuentran en este momento con una cartera vencida tan impresionante que se sospecha que hasta pueden llegar a darse por muertos. No se diga lo que está pasando con los que tienen que cobrar por apartamentos, por refrigeradoras, televisores y todo, porque sus clientes también se encuentran sin trabajo,
o si tienen trabajo no tienen suficientes ingresos, o si tienen suficientes ingresos tienen complicaciones, tienen un familiar que por último tienen que pagar hasta el funeral, si no tienen que pagar la clínica, el médico, el doctor, que todo se ha vuelto mucho más caro. Con estas condiciones nos enfrentamos al hecho de que el oro, que fue el motivo y la locura de la conquista de América y que fue el patrón monetario del mundo, aparentemente está queriendo volver a ser el patrón monetario del mundo porque los chinos y los rusos están recogiendo y acumulando dólar porque ya no creen en el dólar. ¿Y por qué no creen en el dólar? Porque el dólar dejó de ser una moneda respaldada por dólar, por el oro, y pasó a ser una moneda ficticia, una moneda que funciona en base al crédito. Entonces el dólar vale por el crédito que hace. Y en ese momento, pues Estados Unidos, que tiene prácticamente una quiebra, debido a que tiene que no solamente gastar por millones en el equipamiento, en salvar las vidas, en mantener a las personas en su casa, en darles un subsidio, etcétera. Tiene además cómo financiar, que tiene que financiar empresas que necesitan una gran inyección de capital para recuperarse. ¿De dónde va a salir este dinero? Pues de una fabricación ficticia. ¿Cuál es? Se supone que yo le presto plata, yo fabrico billetes y ese dinero no tiene respaldo en oro. ¿En qué tiene respaldo? En la denominada confianza. ¿Qué es la confianza? El crédito. Crédito se llama confianza. Entonces, el dólar ha pasado a ser una moneda de intercambio, creo que se basa en la confianza, no tiene ningún respaldo real. Ante esta situación, el crédito se vuelve lo que se podría decir un deber y un derecho al mismo tiempo, porque la gente tiene que pagar. Y esto, el crédito solo es posible cuando existen leyes, cuando existe un Estado. Es decir, la estructura del Estado es la que garantiza el crédito. Lo mismo, los préstamos internacionales se prestan a los países porque se supone que esos países van a tener estabilidad, van a tener gobierno, no se van a desbaratar, no se van a destruir, no van a desaparecer, no van a salir corriendo. Por eso nos prestan a los ecuatorianos y nos han prestado enormes cantidades de dinero. Y por supuesto, tenemos en un lado de la balanza lo que son los préstamos y por el otro lado lo que es en sí la vida, lo que es el dinero, el oro, los préstamos, el crédito y lo que es la vida. Vivimos un momento en el que hay una explosión de la pobreza y el COVID nos ha permitido sentir y valorar que la vida es principalmente el mejor y más valioso regalo que recibimos de nuestros padres, la mejor herencia que recibimos, y es la mejor herencia que nos dio un país que nos permitió vivir en él sin tener que pasar por guerras, sin tener que pasar por revoluciones, sin tener que pasar por tiranías, sin tener que saber que te puedes salir a la calle y te va a coger la policía secreta y te va a hacer desaparecer. Eso ha sido pues el mayor regalo que nos ha hecho saborear y sentir la pandemia, que la vida es lo más valioso. Ya de su vez la vida se convierte, como ustedes saben, en conocimientos, en experiencias, en sabiduría y en ideas. Y gracias a las personas que tienen ideas, que venden ideas, que hacen reflexión, que aportan, que tienen imaginación, el mundo sigue andando y las cosas pueden cambiar. Las ideas se han vuelto el motor más importante de cambio en el mundo. Y eso es gracias a que existen personas y existe la vida de esas personas. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado a valorar a los seres humanos más que al dinero y al crédito. Pero todo el mundo está apretado hasta el cuello con el crédito. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente, si yo soy candidato a la presidencia y digo, voy a pagar la deuda de todas las personas del agua y la luz y el internet, gané las elecciones en Ecuador. Eso es todo lo que se necesita para ganar las elecciones en el Ecuador. Proponer y decir, señores, voy a condonar la deuda y el Estado va a asumir esa deuda. Claro, en lugar de que el Estado te esté proponiendo y prometiendo, oh sí, voy a dar 1 millón de empleos, ya $400 por mes y todo. Hágame un favor, págueme la deuda y resolvamos este problema, porque ¿cómo voy a poder ir a hacer algo si tengo una deuda?
No puedo empezar, no puedo crecer, no puedo crecer, nada. Usted está pidiéndome que me pare sobre un barro, sobre un pantano. Ese pantano me va a tragar, pues se llama deuda el pantano. Sáqueme del pantano y salimos adelante. Esa es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Y no solamente en Ecuador, es la situación que se está viviendo en el mundo, en el que muy probablemente puede desaparecer el dólar. Y si llega a desaparecer el dólar, ahí sí, nosotros los ecuatorianos tenemos el agua al cuello. Muchas gracias.